Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos del segundo año. Esta es la explicación de la tarea número 10 que se titula En América, la Revolución de Mayo. En el sur de América, la Revolución de Mayo. Es un tema muy extenso, o mejor dicho, lo vamos a tratar de una manera bastante profunda porque nos involucra a nosotros como argentinos, es el nacimiento de nuestra patria como nación independiente y la intención es que conozcamos con cierta profundidad los acontecimientos por un lado, pero la significación de los mismos y el trasfondo político, ideológico que le sirve de base. Como ya hemos visto en las clases anteriores, en España la crisis provocada por la invasión napoleónica y que ya venía arrastrando el Imperio Español por un problema económico, era muy dura hacia el principio del siglo XIX. Eso hizo eclosión en las colonias americanas y las revoluciones comenzaron a partir de 1809, 10 en adelante. En el caso particular de lo que hoy es nuestro país, que en aquel momento, como ustedes saben, se llamaba Virreinato del Río de la Plata, los acontecimientos se van a precipitar aproximadamente o tomando como punto de partida las invasiones inglesas, que ocurrieron en 1806 y 1807 respectivamente y que significaron un punto, un mojón en la historia argentina porque es un intento del Imperio inglés de apoderarse de nada más y nada menos que la entrada sur al continente americano por el Río de la Plata, desde el mar, desde lo que hoy es el mar argentino, que en ese momento era el océano Atlántico nomás, los ingleses les parece muy importante apoderarse de un punto estratégico, geopolíticamente, digamos, como ambas márgenes del Río de la Plata, y a la vez provocarle un problema a una enemiga que era una enemiga en las pretensiones inglesas en Europa, que era España. Entonces los ingleses vienen y aprovechando esa debilidad que estamos nombrando de la corona española, del imperio español en general, toman por la fuerza la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Montevideo, o sea, ambas márgenes del Río de la Plata. La ciudad de Montevideo se recupera y desde ahí se organiza la reconquista de Buenos Aires, que es el resultado de estas invasiones. Como consecuencia de eso, de que el pueblo bonaerense, porteño y bonaerense, vamos a decirlo bien, se defiende de ambas invasiones. La segunda es con mucha más cantidad de soldados, con una flota de guerra importante, a la cual de todas maneras se la logra repeler en lo que se llama la defensa de Buenos Aires. En la primera invasión inglesa le podemos decir la reconquista porque los ingleses logran tomar la ciudad. En el caso de la segunda invasión no logran tomarla porque ya la ciudad de Buenos Aires estaba prevenida, ya había formado milicias, o sea, ejércitos conformados por personas que no son profesionales de la actividad militar, pero que comienzan a entrenarse y a volverse militares sin ser profesionales. Esos dos hechos dan la pauta a Buenos Aires de que es posible una defensa de la ciudad ante un ataque extranjero, que es posible ser independientes desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista económico, porque la presencia inglesa durante ese cortito tiempo les hizo ver a los comerciantes porteños que lo que más le convenía económicamente era aplicar el libre comercio, el libre cambio que le proponía la flota inglesa que llegó a Buenos Aires. O sea que ellos, a partir de esta toma de coraje, podríamos decirlo, o en términos actuales podríamos decir darse cuenta que se la podían bancar, ellos, los porteños, consideran que están preparados para encarar algún tipo de rebelión o de algún tipo de hacerse cargo de sí mismos, podríamos decir.
Entonces nuestra tarea y nuestra comprensión del tema va a empezar desde las invasiones inglesas. Y posteriormente va a seguir, por supuesto, por los sucesos de mayo de 1810 que conocemos y que vamos a conocer un poquito más en profundidad, y lo que vino posteriormente, que son la instalación de los primeros gobiernos patrios, la primera junta, la Junta Grande, la Asamblea del año 13, los triunviratos, que son son los primeros intentos del Río de la Plata, lo que posteriormente va a ser la Argentina, de organizarse como una nueva nación, de organizarse política y jurídicamente como una nueva nación emergente, como libre de España y de cualquier otra potencia. En este contexto, nuestras consignas están divididas en dos partes, y como el trabajo es un poco extenso, en esta ocasión yo les voy a dar el doble de tiempo que les suelo dar normalmente, o sea que van a ser 2 semanas las que van a tener para terminar el trabajo. Las consignas se dividen en dos. La primera parte, como yo les decía, se refiere a la invasión inglesa, a por qué los ingleses querían venir, por qué les resultaba una incursión satisfactoria apoderarse de las márgenes del Río de la Plata. Otra es, bueno, las consecuencias, o sea, qué es lo que viene después de eso, y explicar la situación económica del virreinato del Río de la Plata en aquella época. Otra es, en ese momento político, hay una destitución de un virrey y la institución de otro virrey, que son Liniers y Cisneros, respectivamente, cronológicamente. ¿Por qué se lo destituye a uno y por qué al otro? Está clarito en el texto cuáles son las motivaciones políticos sociales que hacen que se reemplace a Liniers, que había sido un héroe de la reconquista porteña, por otro virrey. Y una vez que esto se plantea en el Cabildo Abierto de la Ciudad de Buenos Aires, el día 22 de mayo de 1810, se plantea una discusión de qué hacer de aquí en adelante, una vez que se conocen los sucesos españoles, como ya vimos en la clase anterior. Esa sería la primera parte del trabajo. Y en la segunda parte del trabajo vamos a ver, ya con la revolución en marcha, qué pasa con posterioridad al 25 de mayo de 1810. Y ahí lo que vamos a ver es las distintas posiciones que hay dentro de la primera junta. Recuerdan ustedes, la primera junta presidida por Cornelio Saavedra, donde están como vocales, por ejemplo, grandes pensadores de la libertad argentina, o americana, podríamos decir mejor, como Moreno, Belgrano, Castelli, que son los que llevan adelante la emancipación que comienza el 25 de mayo. ¿Qué hacen ellos con respecto a una división interna que se va a dar dentro de la primera junta? Dos formas de ver la revolución, por decirlo así. Y las decisiones que tienen que tomar a partir de ahí, las campañas militares que envían con el objeto de que se vayan plegando el resto de las provincias o de las intendencias en ese momento que conformaban el virreinato, que se vayan sumando a la idea de la revolución. Y estos intentos van a tener distintos resultados, que es lo que yo le pregunto en la consigna. Y en la anteúltima, quiero saber cuáles son las decisiones que se toman en la Asamblea del año 13, que si bien no cumple con su cometido, que es el de sancionar una constitución, fíjense que ya es ambicioso, digamos, lo que se proponen, no lo logran hacer, pero sí logran una serie de legislaciones que van a ser un punto de partida con respecto a lo que se pretende de aquí en más como nación independiente. Bueno, espero que les sea de utilidad la explicación y que, por supuesto, intenten relacionar esto con lo anterior, que está íntimamente relacionado, mejor dicho, es parte de un mismo tema y debe ser comprendido de manera global con la Revolución Francesa primero, la invasión francesa a España y la crisis del Imperio Español y su posterior consecuencia más palpable y más cercana a nosotros, que es la Revolución
de mayo, inscripta en la lista de revoluciones de Hispanoamérica, que como digo ahí también es continental. Como siempre les digo, recuerden, no discriminen, no toleren ningún tipo de violencia y sean felices. Muchas gracias.